Buenos días, soy Margarita Márquez del equipo de prensa de Top Doctors y hoy vamos a hablar sobre arritmias con un doctor experto en la materia, el doctor Matías Pérez Paredes, especialista en cardiología que actualmente ejerce como jefe de cardiología del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista. Para empezar, me gustaría que nos ayudara a definir un poco qué son las arritmias. Mira, las arritmias son un conjunto de enfermedades muy frecuentes en pacientes que presentan cardiopatías y es básicamente una alteración en el ritmo normal del corazón. Los problemas del ritmo cardíaco, las arritmias, ocurren cuando los impulsos eléctricos que gobiernan la función cardíaca no funcionan adecuadamente. Existen un grupo de arritmias que son lentas o que se llaman bradiarritmias, donde el corazón va a una frecuencia cardíaca muy baja, y otras arritmias que se llaman taquiarritmias, donde el corazón va a una frecuencia cardíaca muy rápida. Los pacientes pueden notar distintos síntomas, pero sobre todo notarán irregularidad en el latido. Este es el conjunto de enfermedades que se llaman o que se conocen con el nombre de arritmias. De acuerdo. ¿Cuáles son los síntomas principales, aparte del que ya ha nombrado, de las arritmias? Mira, las arritmias generalmente se manifiestan como un latido irregular y lo que notan los pacientes son como palpitaciones. Con mucha frecuencia ese latido irregular o esas palpitaciones son rápidas. Es decir, que es muy frecuente que el paciente note taquicardia y palpitaciones. Esto es lo general. Sin embargo, hay que tener cuidado porque en algunos casos las arritmias comportan gravedad para el paciente, suponen una enfermedad grave y entonces se manifiesta con falta de aire, disnea, como ahogo, como fatiga, como cansancio, también se puede manifestar como dolor torácico y lo que es más peligroso también en ocasiones con síncope, o sea, pérdida de conciencia e incluso como muerte súbita. Por lo cual hay que tener cuidado con estas arritmias graves que pueden producir esta muerte súbita. También las arritmias ocasionalmente se pueden manifestar como ictus, como embolia cerebral. Y por tanto también este conjunto de arritmias que producen embolia cerebral es muy importante detectarlas y diagnosticarlas a tiempo. En definitiva, palpitaciones, sensación de taquicardia, mareo, dolor torácico, fatiga, síncope y embolia cerebral. De acuerdo. Son síntomas que efectivamente seguramente se pueden confundir con otras patologías, ¿no? Que pueden ser compartidos con otras patologías. Sí, mira, yo te diría que es muy frecuente que las personas presenten taquicardia, taquicardia. Y hay muchísimas causas normales de taquicardia. Fíjate que el estrés, la ansiedad, el miedo, personas que toman mucha Coca-Cola, que toman mucho café, incluso el tabaco. Todo esto produce taquicardia. La vida moderna, el estrés, produce taquicardia. Y muchas personas que te consultan por esto pues no tienen ninguna cardiopatía. Sin embargo, también hay algunos pacientes a los que se les está achacando y que van al médico porque tienen sensación de taquicardia y muchos médicos o otras personas les dicen, no, no te preocupes que esto es ansiedad, y los pobres tienen arritmias, tienen taquicardia y es por cardiopatía. Entonces, hay que tener cuidado con estos pacientes a los que se les achaca de ansiedad o de estrés y en realidad lo que tienen son arritmias. De acuerdo. Siempre hay que descartar otras cardiopatías, siempre hay que descartar otros problemas que provoquen taquicardia o palpitaciones. Entonces supongo que usted recomienda que cuando se tengan síntomas de taquicardia o palpitaciones se acuda al cardiólogo antes que a un especialista en psicología, por ejemplo. Bueno, lo que hay que hacer es intentar aclarar con la historia clínica, con la exploración física, con las exploraciones que hacemos en cardiología, intentar aclarar si cuando un paciente tiene taquicardia es una taquicardia porque tiene una cardiopatía de conjunto que se denomina arritmias, o lo que tiene es otro motivo de taquicardia como podría ser la ansiedad o el estrés. Pero desde luego esto hay que aclararlo. Siempre es mejor que se descarte primero la enfermedad orgánica, la cardiopatía, siempre es mejor que se empiece por ahí y luego se derive al especialista correspondiente si se trata de ansiedad, a que directamente se achaque que el paciente tiene ansiedad y se pueda quedar en el tintero una enfermedad cardíaca o una arritmia. Perfecto. Bueno, ya ha dicho algunas de las causas que pueden generar síntomas de arritmia, como es el tabaco, el consumo de Coca-Cola, todos estos que ya ha nombrado. ¿Hay otras causas que pueden producir un caso de arritmia? Todo esto que hemos nombrado,
que son sustancias excitantes, el estrés o la ansiedad, lo único que pueden producir es taquicardia, una taquicardia que se denomina taquicardia sinusal y que es similar a la taquicardia que tenemos, pues, por ejemplo, cuando tenemos miedo, ¿vale? Vale. Generalmente esto se tranquiliza al paciente, se le explica, se disminuye el consumo de estas sustancias o se gestiona un poquito mejor el estrés y esto tiene fácil solución. Incluso a veces podemos poner algún tratamiento de cardiología para ayudar. Pero aquí nos estamos refiriendo un poco a otras enfermedades que pueden dar lugar a arritmias, Sí. que son las que no se pueden dejar sin diagnosticar. Fíjate, existen dos tipos de arritmias. Hay unas arritmias que solo tienen un problema eléctrico del corazón, solo consisten en un problema eléctrico en el corazón. Vale. Hay que diagnosticarlas y tratarlas, pero hay otras arritmias que acompañan otras cardiopatías. Es decir, yo tengo una cardiopatía estructural y entre sus manifestaciones están las arritmias. Esto no puede quedar sin diagnosticar. Fíjate, la enfermedad coronaria, que es tan frecuente y tan prevalente, puede producir arritmias. Las enfermedades del miocardio, las miocardiopatías, pueden producir arritmias. Las enfermedades valvulares pueden producir arritmias. Hay un gran número de cardiopatías que pueden producir arritmias y no pueden quedar sin diagnosticar. Por tanto, cuando el paciente venga a la consulta porque supongamos que tiene una arritmia, y la diagnostiquemos, tendremos que descartar que hay una cardiopatía estructural debajo que esté provocando esa arritmia y desde luego si la hay tratar ambas cosas. Claro. Es un estudio exhaustivo el que hay que hacer en este tipo de pacientes. Vale. ¿Y cómo se diagnostican las arritmias? Bueno, ¿Qué pruebas se realizan? Mira, vamos a ver, es muy importante que cuando el paciente se nota palpitaciones y taquicardia acuda a un centro médico para poder realizarse un electrocardiograma. Vale. El electrocardiograma es una prueba fundamental. Fíjate que a veces viene un paciente que ha estado a lo mejor 2 o 3 horas notando los síntomas y notando palpitaciones y está aguantando en casa sin ir al centro médico. O a lo mejor va al centro médico a la mañana siguiente, porque no ha querido ir por la noche o no ha querido molestar a los familiares, etc. Claro, el día siguiente ya el electro es normal. Entonces es muy importante que una persona que tiene estos síntomas, si los síntomas son persistentes y no se quitan, acuda a realizarse un electrocardiograma. Nosotros tenemos otras técnicas como el Holter, que ya sabéis que es el electrocardiograma que ponemos, que se puede poner durante 24, 48, 72 horas para grabar de forma continua el registro del electro en el paciente. Tenemos estas pruebas, tenemos unos Holters que se ponen subcutáneos y luego una serie de pruebas que descartan que haya una cardiopatía estructural, como el ecocardiograma o la resonancia magnética cardíaca. En definitiva, hay un montón de pruebas que nos pueden ayudar. Y este conjunto de pruebas que nos pueden ayudar, pues, al final nos permitirá decir si el paciente tiene una arritmia, decir cuál es el nombre o cuál es el tipo de esa arritmia y qué cardiopatía podría estar asociada a la misma. Y el origen. Para el tratamiento. Muy bien. Una vez diagnosticado, ¿qué seguimientos o cuidados debe seguir el paciente? Bueno, y qué tratamientos también un paciente que tiene arritmia. Mira, hay una cosa importante que es diagnosticar la arritmia y conocer su pronóstico, puesto que hay arritmias que el pronóstico es excelente y arritmias que el pronóstico es muy malo, que incluso, como te he dicho, pueden producir muerte súbita. Entonces, una vez diagnosticado al paciente, pues hay un conjunto de arritmias que son muy benignas, que, como los extrasístoles aislados en el corazón sano, que simplemente se le explica al paciente de qué se trata y muchas veces no necesitan tratamiento. Luego hay otras arritmias que tienen un tratamiento médico que las controla perfectamente. El tratamiento médico suelen ser fármacos antiarrítmicos. Y hay un grupo de ellos que incluso hay que darle fármacos adicionales como son los fármacos anticoagulantes. Entonces, con el tratamiento médico adecuado, el paciente lleva muy bien sus arritmias. Si hay algunos factores exógenos que tienden a producir arritmias, como es las sustancias excitantes o el deporte de alta intensidad, etc., bueno, pues esto también, sobre el estilo de vida, también al paciente se le instruye. Y generalmente con esto se controlan las arritmias. Si no es suficiente o en ocasiones necesitamos poner algunos dispositivos de electroestimulación o de dispositivos electrónicos que controlan las arritmias. Por ejemplo, en pacientes que tienen problemas de arritmias lentas, bloqueos cardíacos o arritmias lentas, hay que ponerles a veces un marcapasos. Y otras veces, pacientes que tienen arritmias rápidas de estas que son malas, hay que ponerle un dispositivo que se llama desfibrilador, que sabes que son esos aparatos que ponemos para producir una descarga eléctrica cuando hay una arritmia ventricular, que es una arritmia peligrosa, potencialmente maligna, y entonces el paciente, el dispositivo, es capaz de detectar esa arritmia, descargar y cortar la arritmia.
el desfibrilador. Y por último también hay una serie de procedimientos que se llaman procedimientos procedimientos de electrofisiología terapéutica, que son, en ocasiones podemos quitar las arritmias si vamos al sitio donde se producen. Y entonces, a través de un catéter podemos llegar al corazón, y ese catéter nos hace como un estudio eléctrico del corazón, como si fuera un electro desde dentro del corazón. Podemos detectar ciertas anormalidades eléctricas, y aplicando una energía, que puede ser una energía de radiofrecuencia o una energía de frío, de crioablación, podemos acabar con el circuito anormal que produce esa arritmia. Es decir, cambios en el estilo de vida, tratamiento médico, tratamiento a través de dispositivos de estimulación, e incluso estos tratamientos a través de estudio electrofisiológico y técnicas de ablación. Se llaman técnicas de ablación percutánea. Es decir, hay una cantidad abanico, de... sí. Sí, un muy amplio abanico de posibilidades para que el paciente esté bien controlado. Todos estos son los cuidados y el tratamiento que tenemos que darle a estos pacientes. Muy bien, pues no sé si quiere añadir algo más sobre las arritmias, algo a tener en cuenta, algo que sea importante que los que nos están escuchando puedan... Yo te diría como conclusiones que, los pacientes que noten palpitaciones o taquicardia, consulten al cardiólogo, pero sobre todo si estos síntomas son síntomas persistentes, en crisis que le duran mucho tiempo, acudan a un centro médico para realizarse un electro con los síntomas, y con ese electro, con esos síntomas, acudir a la consulta del cardiólogo. Esto por un lado. Por otro lado, también te diría que hay que tener cuidado con ciertos tipos de arritmias que no son buenas y que pertenecen al conjunto de enfermedades hereditarias. Hay un conjunto de cardiopatías hereditarias que pueden producir muerte súbita y que pueden producir unas arritmias que son peligrosas. Si hay algún caso en la familia que tenga alguna de estas enfermedades, es un motivo más importante para consultar con el cardiólogo. Hoy en día hay muchísimas opciones. Y por último también decir que a veces las arritmias se pueden presentar con síntomas que no son claramente taquicardias ni palpitaciones. Por ejemplo, como os he dicho, el dolor torácico, la fatiga y sobre todo el síncope, la pérdida de conciencia. El síncope, por si tiene una causa arrítmica, es un cuadro clínico que debe ser consultado por el cardiólogo también. De acuerdo. Pues muy bien, yo creo que con esto ya tenemos más información sobre las arritmias y nada, me gustaría recordar a los que nos están viendo que pueden pedir cita con el doctor Matías Pérez Paredes a través de nuestra página web de Top Doctors y también a través del link que aparece un poquito más abajo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y muchas gracias a usted también por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenos días. Adiós, buenos días.